En Photoshop podemos cambiar la transparencia u opacidad de una capa, así como su relleno. En este video verás en qué consisten ambas cosas. Primero, al crear una capa, esta tendrá siempre un 100% de opacidad, es decir, no permitirá ver nada a través de ella. Esto ya te lo mostré en videos anteriores, aunque no siempre pasará así. Por ejemplo, una capa nueva que esté vacía tendrá 100% de opacidad. Sin embargo, es completamente transparente porque no contiene información de píxeles. Otra excepción es que podríamos importar directamente una imagen que ya contenga transparencia, como las imágenes PNG, aun cuando en el panel capas diga que su opacidad es de 100%, tendrá transparencia por su origen. Estos ejemplos los vas a ver a continuación. Aquí tengo dos capas de imágenes de carros. Al seleccionar cada una de ellas, ves que donde dice opacidad aparece un 100%. Voy a abrir otra imagen, esta que tengo aquí. Nota que al incluirla dentro del proyecto automáticamente va a tomar también un valor de 100% de opacidad. Voy a hacerla más pequeña. Lo voy a colocar aquí. Cambiar la opacidad es muy sencillo. Únicamente debemos modificar el valor que aparece dentro de esta caja y lo podemos hacer de varias formas. La más común va a ser usando este deslizador. Cuando colocas el cursor sobre el nombre opacidad va a aparecer. Si lo deslizamos hacia la izquierda va a disminuir el porcentaje de la opacidad. Ve cómo la imagen ya se ve transparente, se alcanza a ver lo que hay detrás de ella. Si lo hacemos hacia la derecha, la opacidad empieza a aumentar. También podemos escribir directamente el valor aquí. Eliminamos esto que existe y por ejemplo voy a escribir un 50. Sin necesidad de escribir el signo de porcentaje, automáticamente se agrega porque Photoshop sabe que únicamente acepta valores representados en porcentaje. Otra forma es, con la capa activa y la herramienta mover también activa, presionar las teclas de números de nuestro teclado. Si presionamos el número 1, automáticamente va a cambiar a 10%, con el número 2 será 20% y así sucesivamente. El número 3 será 30% y el número 0 va a ser 100%. Algo más interesante es que si presionamos una combinación de números, también podemos hacer que cambie este valor, por ejemplo un 55. Para que funcione esta manera de modificar la opacidad, debemos presionar un número después del otro, más o menos rápido, que haya una distancia de por lo menos un segundo de diferencia. Voy a escribir ahora un 65. Nota que al presionar el primero de los números automáticamente cambia al porcentaje correspondiente para dicho número, pero después al presionar el siguiente número se agrega como segundo valor. Voy a presionar un 7, se agrega el 70, pero si después presiono rápidamente otro número, ese 70 va a cambiar, 7 y 5. Voy a seleccionar esta otra capa y le voy a cambiar también la opacidad. Ve cómo se alcanza a apreciar lo que hay detrás de ella, que en este caso es la imagen de este otro carro. Es algo muy fácil cambiar la opacidad y en ocasiones va a ser útil hacerlo para crear efectos interesantes. Creo que esto de cambiar la opacidad ya ha quedado claro. Ahora lo que te voy a mostrar es lo que mencioné al principio, de que si importamos una imagen que tenga transparencia de origen, no importa que la opacidad en el panel de capas de dicha capa sea de 100%, aún así va a tener transparencia. Lo que voy a hacer es abrir otra imagen en un nuevo documento, esta que está aquí, y a esta imagen le voy a aplicar algo de opacidad. Voy a hacer la capa editable, voy a disminuir la opacidad en ese porcentaje. Como actualmente en el proyecto únicamente existe una capa, se alcanza a ver esa cuadrícula. Recuerda que la cuadrícula nos indica que hay transparencia, pero no significa que la imagen se vaya a guardar con ella. Únicamente es una forma de Photoshop decirnos que existe transparencia en la imagen. Ahora lo que voy a hacer es guardar dicha imagen como archivo PNG. Recuerda que este formato guarda transparencia. Voy a seleccionar PNG, voy a presionar guardar y lo voy a dejar con estas dos opciones. Voy a presionar OK. Ahora lo voy a cerrar. Vemos cómo ya aparece dentro del mini bridge. Lo que voy a hacer es traerme esta imagen a este proyecto y ve lo que pasa. Estás viendo que ya tiene transparencia la imagen porque así fue guardada. Yo la acabo de guardar con algo de transparencia.
podemos ver cómo se alcanza a ver el carro que se encuentra detrás de él. Pero si vemos el panel capas, dice que la opacidad es de 100%. Aquí hay que tomar en cuenta algo. El panel capas nos dice que la opacidad de la capa es del 100% en Photoshop, pero si la imagen que contiene de origen ya tenía transparencia, Photoshop la respeta. No significa que si importamos una imagen con transparencia, Photoshop se la va a quitar. No lo hace, conserva la imagen tal como viene de origen, aunque por supuesto, al aplicar opacidad desde el panel capas, esta imagen se hará más transparente de lo que ya es. Voy a disminuir la opacidad y vemos cómo se empieza a hacer más transparente. Es importante que no confundas esto. El que esté la opacidad en 100% no necesariamente significa que la capa sea opaca, sobre todo en este caso que te acabo de mostrar. Ahora te voy a mostrar lo que es el relleno de capa. Estamos viendo que en relleno aparece 100%. He modificado la opacidad también al 100% para que la capa se vea opaca y veas lo que va a pasar cuando modifique el valor del relleno. A simple vista parece que funciona igual que la opacidad. De hecho, en este instante tiene exactamente el mismo efecto que si usara la opacidad. Sin embargo, te voy a mostrar la diferencia que hay entre opacidad y relleno. Voy a eliminar estas dos capas para que no estorben y lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta de texto y voy a escribir un texto en esta zona. He escrito esa frase, voy a hacerla un poco más grande para que se vea mejor. Y también le voy a cambiar el color a un color más claro, este blanco. En este instante, a este texto o a esta capa de texto le voy a agregar un estilo de capa de sombra paralela. No te preocupes si no entiendes esto, es únicamente para mostrarte lo que va a suceder. Puedes ver la sombra que aparece ahora en el texto. La voy a hacer aún más grande para que se aprecie mejor. Y también la sombra la voy a mover un poco más. La voy a dejar más o menos así. Al inicio te dije que una capa, al tener opacidad de 0%, significa que está invisible dentro del lienzo. No la vamos a ver, aunque va a seguir estando, por supuesto, la capa en el panel de capas. Estamos viendo que ha desaparecido de la vista, aunque aquí está. Esto es porque la opacidad la dejé en 0%. Con que empecemos a elevar este número ya se alcanza a apreciar, pero ve cómo la opacidad hace transparente todo lo que contiene la capa, y con el relleno no pasa esto. Vas a ver lo que va a pasar si lo hago en 0%. Únicamente se ha hecho invisible lo que contiene la capa, pero evitando los efectos que tiene, que en este caso es una sombra paralela. Ahora lo único que estamos viendo es la sombra. Significa que si esta capa no tuviera estilos de capa, es decir, sin los efectos, obviamente se va a hacer también completamente transparente. Esto es lo único que hace diferente el relleno de la opacidad. Con la opacidad vamos a hacer toda la capa transparente con el 0%, pero con el relleno vamos a conservar los efectos o estilos de capa que contenga. Por ejemplo, voy a eliminar la sombra y voy a agregar ahora un estilo de trazado. Y vemos cómo aparece únicamente el borde del texto, que es lo que hace precisamente este estilo trazo. Si empiezo a mover el valor del relleno, vemos cómo se empieza a ver el color blanco, que es el color original del texto que creé. Creo que con este ejemplo ya ha quedado claro en qué consiste cada una de estas dos opciones. Con la opacidad vamos a decirle a Photoshop que una capa puede tener o no transparencia, y con el relleno algo similar. Sin embargo, el relleno no tocará los estilos de capa que contenga la capa donde estamos haciendo los cambios.